Buenos días, mi nombre es Helio Camarillo Morales, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es para la clase de Estadística Inferencial 2 en la unidad número 3. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera ya mencionada. En esta diapositiva va a venir el link del video que se va a generar en este momento para este trabajo. El tema que vamos a ver es análisis de la varianza y vamos a empezar con análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F, que es la distribución de Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Perdón, los valores de F no pueden ser negativos. Tiene esas dos características, que no son simétricos y que no pueden ser negativos. Aquí nos ponen una imagen donde vemos que no hay simetría y estamos agarrando pues el primer cuadrante de un plano cartesiano, ¿no? Que son puros números positivos. Aquí sería el X y este sería el Y, y agarramos el cuadrante positivo. Vamos con definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba a las hipótesis de 3 o más medidas poblacionales son iguales. Aquí nos plantea que la hipótesis nula es igual, todas sus mediciones son iguales, y la hipótesis alterna plantea que son diferentes las mediciones. Un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de las medidas. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con el valor P grande como mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medidas. El valor de P es el valor de significancia de un valor de confianza de un 95%. Entonces P es el nivel de confianza que siempre se usa por default el 0.05, cosa que ya habíamos visto. Aquí también nos ponen otras imágenes del estadístico de prueba de Fisher. Si es pequeño y el valor de P es grande, y si el estadístico de prueba de Fisher, si el valor de F es grande y el valor de P es pequeño. Seguimos con definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más de medidas poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de la varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Primer requisito. Segundo, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Tercero, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están apareadas o asociadas de ninguna forma. Y por último, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Quiere decir que pues básicamente no tiene que haber mucha diferencia entre los dos valores, entre las dos poblaciones, para poder hacer este análisis de la varianza. Seguimos. Ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. G es una medida, una fuerza. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como el equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G:
Una palmada en la espalda es equivalente a 4,1 G o 4.1 G. Desplomarse de una silla es igual a 10.1 G y bajar un escalón es igual a 8.1 G, o sea, la medida de fuerza G. Y nos vamos con un ejemplo de mediciones de desaceleración en el pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y a un nivel de significancia un nivel de significancia alfa del 0.05, que sí que nos pide un nivel de confianza del 95% para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Aquí tenemos nuestros datos que ya agregué al Minitab y vamos a hacer nuestro ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer es una prueba de diferencia de varianzas. Esta prueba pues ya la tengo hecha. Vamos a comprobar cómo se hizo para ver si hay diferencia en las varianzas y poder hacer nuestra siguiente prueba. En este caso ya lo hice. Ya como de los datos que teníamos en la tabla, que era el del auto compacto, el auto mediano y el auto grande, con sus valores. Entonces nos vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas. Esta es la prueba que vamos a hacer ahorita, donde está la desviación estándar al cuadrado. Ahí le damos. Vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una columna separada. Primero nos aparece en una sola columna. Vamos a poner columnas separadas y nos vamos a ir a respuestas. Aquí en respuestas no hay nada. Vamos a ir agregando, no importa el orden, nuestras tres columnas: auto compacto, auto mediano y auto grande. No vamos a mover nada más y aceptamos. Y aquí nos da nuestra gráfica primero y también nos da los resultados de la prueba aquí. Entonces nos centramos en la gráfica primero, donde podemos ver lo que hicimos, que es una prueba de igualdad de varianzas de un auto compacto, un auto mediano y un auto grande de la fuerza en G en el pecho. Nos dice que los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar del nivel alfa es de 0.05, el que siempre se utiliza, o sea que el nivel de confianza es del 95%. Ya nos da las diferencias entre el auto compacto, el auto mediano y el auto grande, y pues sí se ve diferencia, ¿no?, entre el auto grande al auto mediano y al auto compacto, ¿no?, que es más grande la fuerza. Nos da nuestras comparaciones múltiples en el valor de P. Nos habla de que el valor de P es de 979.979. Esto quiere decir que es muy grande el valor de P. Recordemos que nuestro valor de P tendría que ser de 0.05 máximo o menor para aceptar la hipótesis nula de que son iguales las varianzas. En este caso no lo es, con lo que podemos proseguir a hacer nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver el PowerPoint. Yo aquí ya lo tenía. Aquí tenemos los mismos resultados, el valor de P de 979, la prueba de la igualdad de varianzas, el nivel de significancia del 0.05, nuestras desviaciones estándar, lo que nos dio en las tres columnas del auto compacto, auto mediano y auto grande, y nos da otra vez el valor de P de 979. y ya con esto pasamos, y así pasamos a nuestra siguiente prueba para ver si las medias son iguales de estos mismos datos que nos dieron. Vamos a ir a nuestro programa Minitab. Yo la prueba ya la hice. Vamos a estadística, ANOVA, y nos vamos a un solo factor. Esa es la prueba que vamos a hacer, la de un solo factor.
Vamos a seleccionar, cuando tú seleccionas de un solo factor, te vienen dos opciones. Por lo general está primero la de datos con respuesta en una sola columna. Vamos en columnas separadas, vamos a poner los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Eso es lo que vamos a utilizar. Nos vamos a ir a respuestas. Aquí en respuestas pues no hay nada, no debería haber nada. Nosotros vamos a ir a agregar auto compacto, auto mediano y auto grande. No hay un orden específico porque lo que va a hacer es comparar las columnas. Entonces nos vamos a opciones. En opciones nos da el nivel de confianza, que es el del 95%, y en nuestro problema pues nos está pidiendo un nivel de significancia del 0.05, por lo que no vamos a cambiar el nivel de confianza. Ese es el que necesitamos para tener un nivel de significancia del 0.05. Entonces ahí no movemos nada. Nos vamos a comparaciones. Aquí nos pone los procedimientos de comparaciones, presuponiendo varianzas iguales, que en teoría son iguales las varianzas. No venían seleccionadas todas, nada más venía seleccionada, me parece que unas cuantas. Se nos menciona que usemos todos los procedimientos y que nos dé todos los resultados. Seleccionamos todo, aceptamos y nos vamos a gráfica. En gráficas ya no movemos nada tampoco. No, sí, en gráficas sí, teníamos gráficas individuales y vamos a seleccionar 3 en 1. Nos venía gráficas de residuos. Las de residuos nos venían separadas y ponemos 3 en 1 para que nos dé en una sola ventana las 3 gráficas. Aceptamos y aceptamos. Y nos va a empezar a mandar toda nuestra información, nuestras gráficas y la información que también tenemos acá atrás. Toda esta información yo ya la tengo aquí. Vamos a ir viendo las gráficas. Primero se analizó la gráfica de intervalos de auto compacto y auto mediano. La gráfica de intervalos que está aquí con el 95% de nivel de confianza. Habla de que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Aquí pues básicamente podemos ver visualmente la diferencia que hay entre uno y otro con los datos proporcionados. Esta evidencia ya la puse. Posteriormente nos fuimos al X simultáneos del 95% de la prueba de Turkey. Igual nos marca la diferencia. Es la misma que tenemos aquí. Acá está, X simultáneos, es esta. Igual, lo que nos dice es que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí vemos que ninguno pasa o toca al 0. Entonces se podría decir que aquí nos está diciendo que son distintas las medidas y nos está preguntando si son iguales. Entonces las medias son significativamente diferentes, es lo que nos indica esta gráfica. Posteriormente nos vamos a las X individuales de Fisher, igual con un 95% nivel de confianza, que son estas X individuales de la prueba de Fisher. Básicamente es lo mismo que la prueba anterior. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Nos está repitiendo lo mismo que la otra, que si no pasamos por un 0 o no están cerca del 0, no topan con el 0, son distintas las medias correspondientes. Entonces nos está reafirmando una vez más que las medias son distintas. De ahí nos fuimos con las X simultáneos de Dunet, igual con un nivel de confianza del 95%. Aquí están las de Dunet. Esta nos hace dos comparaciones. Las de Dunet nos hace dos comparaciones. Nos dice que clasifica solamente a dos, porque si le resulta que una comparación
es muy parecida, lo toma como una sola. Entonces esa no la hace, por eso es que nada más nos da 2 y nos muestra la misma leyenda, ¿no? Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes es significativamente la medida correspondiente es significativamente diferente de la medida de control. Entonces igual va con lo mismo. De ahí nos vamos a las SIGs simultáneas de HSU y a la gráfica de residuos. En esta ocasión no veo mi gráfica de residuos, probablemente no la seleccioné. No, sí la seleccioné, no sé por qué no salió, pero ya la tenemos ahí. Entonces igual nivel de confianza del 95% en simultáneas de HSU. Medio nivel, la mayor de las medidas de otros niveles para auto compacto, auto mediano. Es lo que aquí nos da la prueba. Lo que se hizo, aquí vemos que sí hay una comparación que pasó por el 0, que es la del auto compacto con el auto mediano. Entonces aquí ya sí, de hecho son dos, ¿no? Casi están tocando 0. Dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces eso es lo que nos indican nuestras gráficas. Posteriormente pasamos a analizar la información que nos despliega aquí. Esta información la empezamos a analizar. Primero vamos a analizar lo de ANOVA de un solo factor, que nada más para comprobar que es la misma. Aquí tenemos aquí esta es la primera que hicimos. ANOVA un solo factor es donde empezamos con las pruebas que acabamos de hacer. El método nos lo menciona, que es la hipótesis nula, que todas las medidas son iguales, es lo que asevera la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna nos dice que no todas las medidas son iguales, o sea que hay diferencia. El nivel de significancia con el que hice la prueba, un nivel alfa del 0.05, que representa un 95% de nivel de confianza. Esta información pues ya la tenemos acá, la hipótesis nula, la hipótesis alterna y el nivel de significancia. Y nos vamos a analizar los datos. Aquí en el análisis de la varianza ya nos da un valor de P. Un valor de P de 0.028, que es menor al 0.05 del nivel de significancia de nuestro dato A. Entonces desde aquí ya nos empezamos a dar cuenta que hay diferencia. Aquí tenemos el valor de P de 0.028. Recordamos que si el valor de P debe ser igual o menor a 0.05. Si el valor de P es igual o menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que nos dice que son distintos los valores, que sí hay diferencia. Entonces aquí ya tenemos el valor de P. Aquí prácticamente ya tenemos la respuesta, pero vamos a ver la demás información. Posteriormente seguimos con las pruebas simultáneas de Turkey. Nos vamos a las pruebas simultáneas. Nosotros tenemos comparaciones parejas. Acá está pruebas simultáneas de Turkey. Vemos las diferencias de niveles, las comparaciones que se hicieron: auto mediano, auto compacto, el auto grande con el auto compacto y el auto grande con el auto mediano. Nos da nuestra diferencia de las medias, que en la comparación de auto mediano con auto compacto fue de menos 2.60, en la de auto grande con la de auto compacto de menos 5.70 y en la de auto grande con auto mediano es de menos 3.10. Nos da nuestro nivel de confianza en 95%, nuestro intervalo de confianza, nuestro valor de T y nuestro valor de P ajustado, que es lo que, pues es el dato importante, ¿no? Es lo que nos va a dar la respuesta. Igual aquí tenemos que hay dos valores que sobrepasan el 0.05,
% del nivel de significancia, y hay uno que está por debajo del nivel de significancia. Entonces igual aquí ya lo tenemos marcado. Seguimos con el análisis. Ok, nos vamos a ir hasta lo último, que es las comparaciones múltiples del HSU. Entonces nos vamos con las comparaciones múltiples de las HSU. Aquí las tenemos. Igual nos da la diferencia de las medias, nos da el nivel de confianza, el 95%, nuestro valor T y nuestro valor de P, donde nuestro valor de P nos da 2 que son mayores al nivel de significancia de 0.05 y nos da 1 menor al nivel de significancia del 0.5%, que es el nivel de confianza del 95%. Nos dice que el nivel de confianza individual es igual a 94.41%, dato que ya tenemos aquí. Entonces lo que se nos estaba requiriendo era: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0 de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces, ¿las medias son iguales o las medias no son iguales? Es lo que se nos pregunta. La respuesta la pusimos acá. La respuesta es que se rechaza la hipótesis nula, que plantea que sí son iguales las medias, y se acepta la hipótesis alterna, que nos dice que hay diferencia, que son distintas las medias. ¿Por qué se rechaza la hipótesis nula? Porque tenemos los valores que por lo menos uno es diferente. Entonces nos dice la pregunta que si las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. La respuesta pues sería no, porque no son iguales las muestras de las poblaciones, las medias de las muestras de las poblaciones. Por eso terminamos el primer ejercicio, el ejercicio que nos dejó el profesor de ejemplo, y vamos a seguir con este ejercicio. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para las pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Que las diferentes, que nos está preguntando básicamente lo mismo que el anterior. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Esa es la pregunta que se le está haciendo, y vamos a dar respuesta a continuación con el mismo método. Entonces estos datos los vamos a cargar a un nuevo archivo Minitab. Ya lo tengo aquí, ya hice la carga de los datos que nos han proporcionado en el PowerPoint que nos proporcionó el profesor. Entonces aquí ya tenemos los datos: tipo de auto, el compacto, el mediano y el grande. Fueron 10 pruebas, 10 datos que nos dan. El compacto 290, 406, 371, todos estos datos ya los metimos a nuestro Minitab. Vamos a empezar a hacer la prueba de diferencia de varianzas para ver si hay diferencia, y podemos proseguir al análisis de la varianza. En este caso nos vamos al programa Minitab, a estadística, nos vamos a Nova y nos vamos a la prueba de igualdad de varianzas. En este caso vamos a seleccionar, siempre viene seleccionado aquí. Vamos a seleccionar los datos de respuesta estén en una columna separada para cada nivel de factor. Es lo que vamos a seleccionar.
En respuestas no debe haber nada. Vamos a seleccionar el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. El orden no tiene aquí importancia. Y aceptamos. Y aquí nos arroja una gráfica que ya tengo yo agregada aquí a nuestro PowerPoint. Nada más vamos para asegurarnos de que sea la misma. Nos podemos ir por el valor de P, que es de 0.120, y acá nos muestra claramente igual el valor de P de 0.120. La prueba de igualdad de varianzas, múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de nuestro dato A, de nuestro dato alfa, de 0.05 con un nivel de confianza del 95%. Recordemos que si nuestro valor de P es menor o igual a nuestro nivel A es menor o igual a nuestro valor de P, quiere decir que sí hay diferencia. Entonces aquí esta prueba lo que nos dice es que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Que si no se sobreponen son distintas. Aquí sí nos marca una diferencia, ya que nuestro valor de P supera al 0.5 de nuestro valor de significancia. Entonces esto quiere decir que podemos ir a hacer nuestra siguiente prueba, pero vamos a analizar la demás información. Aquí nos dice prueba de igualdad de varianzas, compacto, mediano y grande, que fue lo que pusimos de los autos. El método, hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Eso es lo que quiere nuestra hipótesis nula, afirma que, o nos dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna dice que por lo menos una varianza es diferente. El nivel de significancia 0.05. Nuestro valor de P, aquí también lo tenemos, que es de 0.120, es mayor al nivel de significancia. Eso quiere decir que por lo menos una varianza es distinta. El nivel de confianza individual es igual a 98.33%. Estos datos igual ya los tengo cargados al PowerPoint, igual con la misma información, nivel de confianza del 95%, nuestras duraciones estándar, el nivel de confianza y nuestro valor de P. Con estos datos ya podemos dar paso a nuestro análisis de varianza. Entonces esto ya pues ya no nos va a servir, lo quitamos de una vez. Esta gráfica tampoco ya nos va a servir y vamos a proseguir con el análisis, por lo que nos vamos a estadística, a Nova, y nos vamos a un solo factor. Aquí seleccionamos también los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Ya lo tenía seleccionado pues porque ya tengo el ejercicio. Nos vamos a respuestas, aquí no debe haber nada, cargamos igual auto compacto, auto mediano y el auto grande. Aquí nos vamos a opciones, nada más para corroborar, nivel de confianza del 95%, quiere decir que el nivel de significancia es del 0.05, que si mal no recuerdo es el que nos están pidiendo, el nivel de significancia de 0.05. Entonces lo dejamos así, está bien, aceptamos. Nos vamos a comparaciones, seleccionamos todas las gráficas, todos los procedimientos de comparación, que fue lo que se hizo en el ejercicio pasado también. Aceptamos y nos vamos a gráficas. A gráficas estaban seleccionadas gráficas individuales, vamos a seleccionar 3 en 1 para que en una nos dé las 3 gráficas de residuos. Aceptamos y aceptamos. Así que empieza la lluvia de gráficas, y vamos a empezar con la gráfica de intervalos de comparación con el 95% de nivel de confianza.
Gráfica de intervalos. Aquí la tenemos, gráfica de intervalos. Aquí está. Esta es la leyenda que nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces aquí podemos ver las ligeras desviación, que pues no es en realidad menor. De ahí proseguimos con las X simultáneos de Turkey. Entonces las localizamos, X simultáneos de Turkey, igual. Lo que nos dice lo que nos muestra son las comparaciones del auto mediano contra el compacto, el auto grande contra el compacto y el auto grande contra el mediano. Se compararon entre los tres. Si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Si un intervalo no contiene cero, aquí vemos que todas las comparaciones pasan por cero, todos los intervalos pasan por cero. Eso ya tentativamente nos está diciendo que son iguales, o quiere decir que no son diferentes, que es lo mismo. Y eso es lo que nos dice nuestras X simultáneos con el 95% de nivel de confianza de Turkey, que ya tenemos acá también. Información que ya tenemos acá. Posteriormente nos vamos a las X individuales de Fisher, el 95% de nivel de confianza. X individuales de Fisher, aquí las tenemos. Lo mismo, nos hace comparaciones del auto mediano contra el compacto, el auto grande contra el compacto y el auto grande contra el mediano. Diferencia de las medias para compacto, mediano y el auto grande. Nos dice, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Que si un intervalo no contiene cero, las medidas son diferentes, es lo que nos está diciendo. Igual vemos que los tres intervalos pasan por el cero, de menos a más o de más a menos, pero pasan por un cero. Esto quiere decir que son significativamente iguales o que son significativamente diferentes, ¿no? Básicamente que sí pueden ser iguales. Esta información también la tenemos aquí. X individuales de Fisher. Nos vamos a las X simultáneos de Dunet. Aquí están las X simultáneos de Dunet, nada más para corroborar que es la misma información. Igual nos muestra las comparaciones y nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes es significativamente diferente a la media de control. La media correspondiente es significativamente diferente a la media de control si no pasan por el cero, pero pasan por el cero. Aquí nos da dos comparaciones, porque en la de Dunet sí encuentra dos comparaciones que son, o una comparación que son muy similar, la toma como una sola, por eso no solo nos da dos y pasan por el cero. Quiere decir que como si pasaron por el cero, son muy parecidas, son muy similares. Una vez terminando esto, nos vamos a los simultáneos, las X simultáneos de Dunet. Estas ya las fueron las que hicimos. Me quedé con las de Fisher todavía. Posteriormente nos vamos a las X simultáneas de HSU. Y pues también nuestra gráfica de residuos, ¿no? Los residuos, nuestro histograma, cómo está, está variado, ¿no? Está variado porque pasa, todos los intervalos pasan por el cero. Y pues aquí nuestro valor ajustado, nuestro residuo, que es información que también ya tenemos en nuestro cargado en nuestro PowerPoint. Nos vamos a las X de 95% simultáneas de HSU. Igual nos da una comparación del compacto contra el mediano, del auto mediano contra el compacto y del grande contra el compacto. Nos dice que si un intervalo tiene cero como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Y vemos igual que todas pasan por el cero. Aquí ya lo tenemos y nos vamos a lo que nos piden, ¿no?
Utilice un nivel de significancia de 0.05, que quiere decir que quiere un nivel de confianza del 95% para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces nos habla la hipótesis nula de que tienen la misma media y nos pide: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Eso es una pregunta. Entonces vamos a revisar la información. Nos vamos a ANOVA de un solo factor. Es la que vamos a analizar primero. Vamos a hacer un poquito más grande acá para que alcancemos a ver más. ANOVA un solo factor nos da nuestro método, la hipótesis nula: todas las medias son iguales. Nuestra hipótesis alterna nos plantea que no todas las medias son iguales. Y nuestro nivel de significancia, nuestro nivel alfa, es del 0.05, que es lo que nos está viendo. Se propuso la igualdad de varianzas para el análisis. Se propuso de que son iguales las varianzas. Nos vamos aquí con el análisis de la varianza. Nos da nuestro valor F y nuestro valor de P, que es importante, de 0.676, que aquí ya tenemos nuestro valor de P, 0.676, y lo que ya habíamos planteado, que la hipótesis nula, todas las medidas son iguales; hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales. Por lo tanto, seguimos analizando la información. Nos da nuestras comparaciones, las comparaciones que ya se hicieron, que también en las gráficas pudimos ver. Nos da las pruebas simultáneas de Turkey con nuestros valores de P, todos por encima del valor de significancia. Y pues básicamente en todas las pruebas nos dio nuestro valor de P arriba del nivel de significancia, ¿no? Que es lo que nos interesa. Igual aquí las simultáneas de Dunet, las que ya dijimos que solamente nos hace 2, lo mismo, nuestra diferencia de las medias, que pues desde aquí se empieza a ver que es muy parecida a las medias, ¿no? El intervalo de confianza el 95%, nuestro valor de T y nuestro valor de P ajustado igual mucho mayormente elevado a nuestro nivel de significancia. El nivel de confianza de esta prueba individual es del 97.27%. Los simultáneos de Dunet, lo mismo. Y nos vamos a las comparaciones múltiples de HSU. Pruebas simultáneas de HSU para medir el nivel, para la media de nivel. La mayor de las medias de otros niveles. Nos vamos con la diferencia de niveles, las comparaciones, que es autocompacto contra el mediano contra el compacto y el grande contra el compacto. Las medias, que son similares, 40.9 menos 40.9 menos 45.7, el error. Nuestro nivel de confianza el 95%, nuestro valor de T y nuestro valor de P ajustado. Nuestro valor de P ajustado, todo por encima de nuestro valor de alfa de 0.05, nuestro valor de significancia, y esto nos da un nivel de confianza individual del 94.41%. Volvemos a nuestro ejercicio y aquí podemos ver igual, ¿no? Nuestro valor de P ajustado es de 0.362, 0.362 y 0.329, muy similares los valores de P. Ahora, ¿qué nos pregunta? Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, nos está preguntando. Entonces aquí nuestra respuesta es la conclusión que se llegó es de que como nuestro valor de P es mayor a nuestro valor de significancia, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos plantea que todas las medias son iguales.
entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. ¿Verdad? Nos pregunta, ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Pues no, debido a que las medias son iguales. Esto quiere decir que pues los automóviles, ya sea el compacto, el medio o el grande, pues son igual de seguros o igual de inseguros. Y con este resultado nos quedamos. La respuesta a la pregunta es no. Y aceptamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alterna, porque las medias aparentemente sí son iguales. Con esto terminamos el primer tema y damos paso al siguiente. Y el siguiente tema de análisis de varianza es análisis de varianza de dos factores. Empezamos con las definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Requisitos. Por cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado, perdón. Nos vamos directamente ya al ejemplo. Mediciones de desaceleración en pecho en G. Pruebas de choque en automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto factor de renglón del tipo automóvil, extranjero y nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Esto quiere decir que es un nivel de confianza del 95%, el que nos dan por default. Aquí nos dan nuestros datos. Y nos vamos a ir primero a hacer un análisis de las medias, el cual ya tenemos aquí. Nos vamos a nuestros datos. Aquí pues ya lo teníamos a quitarlos para que no nos estorbe. Vamos a hacerlo de cero. Muy bien, nos vamos a ir primero a estadística, ANOVA, y nos vamos a análisis de medias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Que vamos a analizar las medias. En este caso, en respuesta, vamos a poner la desaceleración del pecho. Aquí no trae nada. Se supone que se tiene que poner la columna C1, que es la que tenemos aquí. La desaceleración del pecho en gramos. Entonces vamos a poner la desaceleración del pecho. 2 clics y se coloca. La distribución de datos normal, la del factor 1, es el tipo de automóvil, ya lo tengo cargado, y el factor 2 es el tamaño del automóvil. El nivel de significancia es del 0.05
y no hay nada más. Aceptamos. En este caso nos da nuestra primera gráfica, que es la que ya tenemos aquí, donde podemos ver el análisis de las medias, los defectos de la iteración que ya tenemos aquí, y vamos a analizarlo un poquito. La desaceleración del pecho en gramos con un dato alfa del 0.05%, que es un nivel de significancia del 95%. Los efectos de la interacción que tenemos acá, vemos que todas están muy cercanas al cero, casi no están muy separadas del cero, y tenemos dos, pues digamos que nuestros límites, ¿no? El límite superior y el límite inferior, y estamos dentro de ellos. Nuestros efectos principales para todo tipo de auto, igual, la media del auto extranjero y la media del auto compacto, el auto grande y el auto mediano. Tenemos aquí la media del auto extranjero y el auto nacional, en este caso el tipo de automóvil, y el tamaño de automóvil, el compacto, el grande y el mediano. Nos damos cuenta que igual tenemos nuestros intervalos o nuestros límites, y donde se ve la diferencia entre el auto nacional y el auto extranjero. Nos menciona el profesor que estos datos fueron, o estas encuestas fueron hechas en los Estados Unidos. Entonces con esto damos paso a nuestro análisis de varianza. Este ya lo quitamos, ya no lo ocupamos. Porque es un dato que ya tenemos aquí. Nos vamos con lo siguiente. Ahora nos vamos al análisis de la varianza. Volvemos a seleccionar estadística, ANOVA, y nos vamos a balanceo. ANOVA balanceado. Análisis de varianza balanceado. En respuestas, igual la desaceleración del pecho en G, que ya lo tenemos, pues lo podemos volver a poner, ¿no? Para que quede ahí. Y en modelo vamos a seleccionar primero tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Posteriormente tipo de automóvil, ponemos el asterisco, que es el signo de multiplicación por el tamaño del automóvil. Es lo que vamos a hacer. En opciones ya no seleccionamos nada. Gráficas, sí, en gráficas sí está histograma, residuos y residuos contra ajustes. Vamos a seleccionar 4 en 1 para que nos dé todo en 1. Aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, que nos dice, nos da nuestro histograma, nuestros residuos, nuestro valor ajustado y el orden de observación. Entonces esta gráfica yo ya la tengo aquí también, y nos vamos con los datos que nos va a dar el ejercicio. En este caso, aquí están todos nuestros datos. Nos da qué es lo que hicimos. ANOVA, desaceleración del pecho en gramos contra el tipo de automóvil y contra el tamaño del automóvil. Nos da nuestra información de factor, el factor del tipo de automóvil, niveles, 2 niveles, porque solamente tenemos 2 tipos de automóvil, que era el extranjero y el nacional, y el tamaño del automóvil en este caso eran 3 niveles, porque son el pequeño, el mediano y el grande, el compacto, el grande y el mediano. Esos son nuestros datos. Nos da el análisis de la varianza. Ahora sí, ya nos vamos a el tipo de automóvil.
Nos da nuestros grados de libertad, que en el caso de tipo de automóvil es 1. Nos da nuestra F y nos da nuestro valor de P, que es el más importante, el que vamos a ver. Recordemos que la hipótesis nula hace referencia a que no hay diferencias entre los datos comparados. Entonces, si nuestro valor de P es menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y si nuestro valor de P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Que la hipótesis nula hace referencia a que no hay diferencias, que existe una igualdad, y la hipótesis alterna hace referencia a que hay diferencias, ¿no? Que no es igual. Entonces, en tipo de automóvil, nuestro valor de P es de 0.038, quiere decir que es menor a nuestro nivel de significancia del 0.05, con un nivel de confianza del 95%, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que dice que hay diferencias, que no son iguales. Y con eso pues damos respuesta a lo que nos pide, que si existe un efecto de interacción. No, pues porque existe una diferencia. En el siguiente dato, el tamaño del automóvil. En el tamaño del automóvil nos dice que nuestro valor de P es de 0.06, está por encima de nuestro valor de significancia, que es del 0.05. Con esto nos da pie a que aceptemos la hipótesis nula y rechacemos la hipótesis alterna. Quiere decir que si aceptamos la hipótesis nula, quiere decir que no hay diferencias y que existe cierta igualdad, aunque es muy poca la diferencia. Nuestra última fuente, nuestro tipo de automóvil, tamaño del automóvil. En este caso, nuestro valor de P es de 0.717, es un valor de P muy grande. Aplicamos lo mismo, nuestro valor de P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esto quiere decir que existe igualdad y no hay diferencias. Esto es los datos. Con esto básicamente se resuelve nuestro ejercicio. Datos que ya tenemos aquí. De igual manera se nos muestran otras herramientas para complementar la información. Nos vamos a estadística, a ANOVA y nos vamos a gráfica de intervalos. Seleccionamos con grupos y aceptamos. Igual en variables de gráficas, la desaceleración. En variables categóricas para agrupación, seleccionamos nuestro tipo de automóvil y el tamaño del automóvil y aceptamos. Aquí no hacemos nada más y nos da nuestra gráfica de intervalos de desaceleración. Entonces esta gráfica de intervalos de desaceleración ya la tengo aquí también, ya está aquí planteada. La nota que nos dice es que las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Entonces aquí nos está dando nuestros intervalos y las medias. Aquí nos dicen, no quiero agarrar. Ok, tamaño del automóvil, compacto, tipo de automóvil, extranjero, y la media es de 47. La media es de 47 a un intervalo de entre 31 a 62 en lo que es el automóvil compacto. En lo que es el automóvil grande nos da una media de 39.66 y nuestros intervalos de 25.75 a 56.67. Lo mismo con los demás factores, los demás
medias que nos está dando aquí de nuestras desviaciones. Posteriormente hacemos otra prueba, nos vamos a estadística, ANOVA y nos vamos a gráfica de efectos principales. Igual en respuesta, la desaceleración en factores, nuestra primera columna, tipo de automóviles, nuestra segunda columna, perdón, y nuestra tercera columna, tamaño de automóviles. Aceptamos, no movemos nada más y nos da nuestra gráfica de efectos principales para la desaceleración en pecho. Aquí nos da lo del tipo de automóvil, que es el extranjero y el nacional, que hay una tendencia descendente, va hacia abajo. Recordamos que si fuera hacia arriba empezaría de izquierda a derecha, y como va de izquierda a derecha, entonces quiere decir que es descendente, va hacia acá. En el tamaño del automóvil, en compacto, grande y mediano, igual vemos que va descendiente y después ascendente. Este dato también ya lo tenemos en nuestro PowerPoint. Ya por último, nos vamos también a estadística, ANOVA, y seleccionamos gráfica de interacciones para ver si hay interacción. Entonces, igual en respuesta de desaceleración y en factores, nuestro primer factor, el tipo de automóvil, segundo factor, nuestro tamaño del automóvil. Aceptamos y aquí tenemos nuestra gráfica de iteración para la desaceleración del pecho en G. Nuestras medidas de los datos aquí nos aclara, nos expone que la línea azul es del automóvil extranjero y la línea roja es del automóvil nacional. Entonces aquí vemos los datos que nos están mostrando. Con esto se termina el ejercicio de muestra y damos paso al ejercicio que nos dejaron que resolviéramos nosotros. Y el ejercicio que se nos dejó para resolver es ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero y nacional y un efecto de factor de columna de tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Utilicé el nivel de significancia del 0.05, que es un nivel de confianza del 95%. Lo primero es pasar estos datos a nuestro Minitab. Ya los pasé. Los agrupamos de la manera en que se agruparon los anteriores. Vamos a ir quitando esto para que nos queden limpios. Ok, primero vamos a proceder a hacer el análisis de las medias. Entonces nos vamos a estadística, ANOVA y precisamente a análisis de medias, que está aquí. Aquí en respuestas pues no tenemos nada. Lo que vamos a poner es nuestra columna C1, lesiones en la cabeza. En distribución de datos vamos a poner nuestra columna C2, tipo de automóvil. Y en factor 2 el tamaño de automóvil, que es nuestra columna C3. Nivel de significancia del 0.05%, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nivel de significancia 0.005%. Entonces aceptamos y nos da nuestra gráfica de dos factores de lesiones en la cabeza, nuestra gráfica de análisis de las medias. Entonces aquí nos da el análisis de las medias, de las lesiones en la cabeza
con un dato alfa o un nivel de significancia del 0.05%. Nuestros efectos de la iteración vemos que va de menos 100 a 100. Nos da nuestro tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano, y el tipo de automóvil extranjero. Lo mismo en el tipo de automóvil nacional, compacto, grande y mediano. Si nos damos cuenta, no estamos muy alejados del cero de los intervalos que nos están dando, por lo que está muy bien. Hay cercanía. Y ya en los efectos principales para el tipo de automóvil, igual nos da la media del automóvil extranjero, tipo de automóvil extranjero y nacional. La media en el extranjero se va más pegado a 450, 447, y nuestra nacional se va hacia las 300. Aquí no nos deja ver. No nos deja ver el dato. A ver si con... No, pues no nos dejó. Ajá, símbolo, nivel nacional, valor de 340.44. Nos vamos a la que sigue. Igual, tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano, que son los dos que estamos haciendo, los dos factores. El primer factor, que es el de tipo de automóvil. El segundo factor, el tamaño de automóvil. En este nos da el tamaño de compacto, grande y mediano. Igual, todos muy cercanos a la media. Y el valor del automóvil grande es de 348.67. El del automóvil mediano es de 388.5. Y el del automóvil compacto es de 414.667. Todos muy cercanos. Con esto terminamos nuestro análisis de las medias. Esta gráfica ya la tenía yo. Aquí está, nada más para ver cómo fue que llegamos a ella. Posteriormente nos vamos ya al análisis de la varianza. Igual nos vamos a estadística, a ANOVA, y nos vamos a ANOVA balanceo. En respuestas ponemos lesiones de la cabeza. En respuestas no hay nada, ponemos lesiones de la cabeza. En modelo igual no hay nada. Vamos a poner primero tipo de automóvil y después tamaño de automóvil. Posteriormente tipo de automóvil por el signo asterisco, tamaño de automóvil. Tipo de automóvil, tamaño de... Y ya no nos vamos a gráficas nada más. Tenemos gráficas individuales, pero vamos a poner 4 en 1 para que nos dé el histograma, la gráfica de residuos, los residuos contra ajuste y residuos contra el orden. Aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos nuestra gráfica, te la voy a cerrar porque ya la tengo ahí. Vamos a analizar nuestros datos. ANOVA, lesiones en la cabeza contra el tipo de automóvil y contra el tamaño de automóvil. En información del factor tenemos que el tipo de automóvil, tenemos ¿cuántos niveles tenemos? 2, porque son dos tipos de automóvil, el extranjero y el nacional. Aquí nos dan nuestros valores. En tamaño del automóvil es un tipo fijo. ¿Cuántos niveles tenemos? Son 3, porque son valores, nuestros valores es del automóvil compacto, el grande y el mediano, o el chico, el grande y el mediano, ¿no? En este caso nos dan nuestro análisis de la varianza de lesiones en la cabeza, que es lo que estamos buscando, y nos dan en tipo de automóvil grados de libertad 1, en tamaño de automóvil y tipo de automóvil contra tamaño de automóvil nos da 2 grados de libertad, el error de 12, un total de 17. Nos vamos a ir, pues vamos a ver el resumen del modelo, donde nos da nuestra R cuadrada de 33.15% y nuestra R cuadrada ajustada de 5.30%. Aquí el valor importante, el valor interesante es nuestro valor de P, que en tipo de automóvil es de 0.159 o 0.159. Esto quiere decir que es mayor a nuestro nivel de significancia, y cuando P es mayor al nivel de significancia, que es de 0.05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.
La hipótesis nula hace referencia a que no hay diferencias y que existe igualdad. Entonces, al parecer en el tipo de automóvil hay igualdad. Eso quiere decir que la pregunta que nos están haciendo, se utilizan unidades que representan un criterio estándar de lesiones en el cual utilizan el análisis de los factores para entender si existe un efecto de interacción. Sí existe un efecto de interacción. Entonces vamos a ver qué sigue. En tamaño del automóvil, nuestro valor de P es de 655, 0.655, es muy por encima de nuestro valor de significancia, que es de 0.05, lo que quiere decir que también se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Mismo caso para el tipo de automóvil, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna, ya que nuestro valor de P es mayor al nivel de significancia del 0.05, pero está muy por encima, lo que quiere decir que no hay diferencias y posiblemente exista la igualdad. Estos datos también ya los tenemos aquí en nuestro PowerPoint y también nuestra gráfica de residuos. Entonces ya tenemos nuestras respuestas. Ahora vamos a complementar la información con las demás herramientas que se nos mencionan en los ejercicios. Simplemente vamos a especificar un poco más. Damos estadística, ANOVA y nos vamos a gráfica de intervalos. Elegimos con grupos, aceptamos. En variables de gráficas, lesiones en la cabeza, nuestra columna C1. En variables categóricas para agrupación vamos a poner tipo de automóvil, tamaño de automóvil. No vamos a mover nada más y aceptamos. Nos vamos a montar nuestra gráfica que también lo tenemos en el PowerPoint. Ya hicimos este ejercicio. Entonces nos da nuestro tamaño de automóvil y tipo de automóvil. Tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano. Tipo de automóvil, extranjero. Aquí nos da también nuestro tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano. Tipo de automóvil, grande. Tipo de automóvil nacional, perdón. Nos da las medias también. Media de 4.45 en el caso del compacto, con unos intervalos de 107.294 a 782.706. La media del automóvil grande de tipo extranjero es de 457.333, con unos intervalos que van de menos 60.568 a 975.235. En el caso del automóvil mediano de tipo extranjero, nuestra media es de 380 y nuestros intervalos van de 59.565 a 700.435. En el caso de los automóviles nacionales, en el caso del automóvil compacto, la media es 384.33. Si se dan cuenta, todas las medias son muy similares y sus intervalos son de 337.309 a 431.357. En el caso del automóvil grande, en el tipo de automóvil nacional, la media es de 240 y se nos va a unos intervalos de 27.450 por 1 a 452.550. Ya para finalizar, el tipo de automóvil, tamaño de automóvil mediano, tipo nacional, la media de 397 y los intervalos de 229.675 a 564.625 me parece que era. Entonces esta información también ya la tenemos aquí en nuestro PowerPoint. Nos vamos con lo que sigue, otra herramienta complementaria que se nos mencionó. Nos vamos a estadística, ANOVA y a gráfica de efectos principales. Igual en respuestas, las lesiones de la cabeza. En factores, el primer factor, tipo de automóvil. Segundo factor, tamaño de automóvil, que son los que estamos analizando. Aceptamos. En este caso nos da esta gráfica. Igual se ve en el primer factor
en extranjero y nacional se ve descendente. Y en nuestro segundo factor, que es el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano, se nos dibuja una V igual descendente y ascendente con sus respectivas medias, que ahí podemos mostrar. En el compacto 414, en el grande 384.667 y en el mediano 388.5. Dato que también tenemos acá. Ya por último nos vamos a la gráfica de iteración de lesiones en la cabeza. Esa la vamos a sacar en estadística, en ANOVA, y nos vamos a gráfica de iteraciones. Entonces igual en respuestas, lesiones en la cabeza, factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Damos a aceptar, no se mueve nada más. Y aquí nos damos cuenta de tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano. Y nos da las medias. Nos menciona que la línea azul es el automóvil extranjero y la línea roja es el automóvil nacional. Si nos damos cuenta, a diferencia del ejercicio pasado, aquí sí se cruzan las líneas, no son paralelas. Hay un punto en el que hay una intersección y esa gráfica también ya la tenemos aquí presentada. Se nos mencionó también en el ejercicio que lo podíamos hacer de una distinta manera, ¿no? Básicamente cambiar los factores. Primero ponemos tipo de automóvil, vamos a poner primero tamaño de automóvil y después tipo de automóvil. Aceptamos y nos da otro tipo de gráfica, pero que también nos demuestra que las líneas no son paralelas, ¿no? Que en un punto se cruzan, igual nos da, solo que ahora nos cambia la X y la Y, en este caso, que va a ser la X tipo automóvil, extranjero y nacional, y la Y va a venir siendo el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano, junto con las medias que ya tiene. Entonces vemos cómo se cruzan. Esta no la puse en el PowerPoint, pero pues vamos a agregarla, ¿no? Como complemento. Copiamos y la agregamos de una vez para tener los dos. Y con esto finalizaríamos el video de la tarea de la unidad 3 de estadística inferencial número 2.